Continuamos. La vez anterior les había pedido que averiguaran algo sobre la ley de Ohm. Vamos a hacer un breve resumen porque sabemos que usted ya investigó. La ley de Ohm es una ecuación en realidad que establece cuál es la relación entre tres variables eléctricas que son el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Nosotros ya estudiamos un poco lo que era el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico. Estudiamos por separado la corriente que fluye en un conductor y estudiamos también la resistencia eléctrica. Hoy vamos a combinar las tres cosas. Vamos a decir que matemáticamente la ley de Ohm se puede expresar así. El voltaje es igual a la corriente I por la resistencia eléctrica. Donde V representa pues la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de una resistencia eléctrica. También vamos a decir que representa, otra forma de decirlo es que representa la caída de voltaje o la pérdida de energía cuando una corriente pasa por ese elemento que se llama resistencia. Esas resistencias físicamente son unos dispositivos, pero nosotros podemos pensar en que todos los objetos que se conectan y que hacen algún trabajo son una resistencia o tienen una resistencia. Una licuadora, un foco, una lavadora, un refrigerador, cualquier dispositivo que necesite corriente eléctrica o que necesite una conexión al tomacorriente o alguna otra fuente de energía es una resistencia. Y vamos a decir que la corriente eléctrica, que vamos a medir en amperios, como usted recuerda, y es la resistencia eléctrica de cualquier dispositivo. Vamos a representar la resistencia eléctrica más o menos como en ese dibujo. Es un esquema, como una especie de resorte o un diente de sierra. Es la forma eléctrica de representar una resistencia. Vamos a suponer que esa es la resistencia y hay objetos que tienen más resistencia y otros que tienen menos resistencia. Los que tienen más resistencia consumen más energía. Por ejemplo, un foco de 100 watts tiene más resistencia que un foco de 20 watts o de 15 watts. Significa que si entre más grande es la resistencia, más energía también van a consumir o más potencial va a caer cuando la corriente pase a través de ellos. Si esa resistencia nosotros la conectamos a una fuente de energía, por ejemplo hacemos esta conexión, vamos a suponer que estos son cables, y ese cable lo conectamos los extremos de la resistencia a una batería o a un tomacorriente, es decir, le damos un voltaje V, por esa resistencia va a circular una corriente I. Esa es la forma como se genera una corriente eléctrica a lo largo de una resistencia. Necesitamos una diferencia de potencial, es decir, necesitamos energía para que una corriente pueda moverse a través de la resistencia. ¿Cómo puedo medir el voltaje que cae en una resistencia, por ejemplo? Hay un aparatito que nosotros conocemos como tester o multímetro. Es más o menos algo parecido a lo que está allá a la derecha. Es un tipo, hay varios tipos. Y yo le pido que me mida el voltaje. Lo que hago es, esos dos cables rojos tienen una puntita de metal y una puntita la pongo en el extremo derecho de la resistencia y otra puntita en el extremo izquierdo. También al tester le debo decir si voy a medir un voltaje de corriente alterna o un voltaje de corriente directa. Eso será AC y DC, ya lo vamos a mencionar. En el caso de los dispositivos que nosotros utilizamos en eléctrica o en electrónica, ahí aparecen por ejemplo algunas resistencias. Esas son formas físicas de las resistencias de las que estamos hablando. Si usted abre un computador, un televisor, un radio, un control remoto, va a encontrar justamente esos dispositivos que están ahí. Esas son resistencias. Dentro de esos circuitos hay varios dispositivos. Hay diodos, hay capacitores o condensadores que más adelante vamos a ver, etcétera. Entonces esta es la representación física en un circuito de una resistencia eléctrica. Los colores no son en vano, hay un código de colores y cada color o cada resistencia, de acuerdo a los colores que tiene, también así es su valor de
resistencia eléctrica. Veamos los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico, vamos a decir que es un sistema que está formado por una fuente de energía o una fuerza electromotriz, que puede ser una pila, un tomacorriente, cualquier fuente de energía, un conjunto de conductores o cables y al menos una resistencia eléctrica. Vamos a decir que en un circuito pueden influir dos tipos de corriente, que era lo que mencionábamos anteriormente. La primera es la corriente directa, también llamada DC. La corriente directa es aquella donde los electrones que se mueven lo hacen permanentemente en la misma dirección y con el mismo ritmo. Eso provoca que se genere una corriente eléctrica constante. Este tipo de corriente la generan, por ejemplo, las pilas que utilizamos para encender juguetes o para activar dispositivos. Esas pilas que compramos, que son de las pequeñitas AAA, AA, etcétera. Esas nos generan una corriente directa. Las celdas fotovoltaicas, que son los paneles solares que se ponen en los techos, o algunas veces se ponen algunas estructuras verticales, o también mediante los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente lo que hacen es que toman un voltaje y lo transforman a un voltaje más pequeño, que es el que utiliza el dispositivo. Por ejemplo, si usted abre unas bocinas, por ejemplo, usted quita los tornillos y saca la tarjetita, lo que va a ver es que en la entrada hay un transformador. Eso es porque la bocina no trabaja a 110 voltios, a 120 voltios. Sin embargo, nosotros lo conectamos al toma corriente de nuestra casa, que genera ese voltaje. Entonces, lo que realmente ocurre es que el transformador primero hace la conversión de ese voltaje de entrada a un voltaje de salida. Más adelante también vamos a revisar el concepto de transformadores y cómo funcionan. Estos son algunos ejemplos. Son estos dispositivos, consta de bobinas, dos bobinas que tienen un devanado primario y un devanado secundario, es decir, el número de vueltas principal y número de vueltas secundario. Hay otros más, que todos tienen dos bobinas. Vamos ahora con la corriente alterna. Vamos a decir que en el caso de que la corriente ya no sea directa, sino que sea alterna, esto va a ocurrir cuando la corriente oscila entre un sentido y otro, es decir, que está cambiando de signo. El flujo de electrones está cambiando de dirección continuamente en forma alterna. En nuestro país, por ejemplo, el tomacorriente, donde conectamos todas las cosas, la corriente es alterna y tiene una frecuencia de 60 Hz. En Europa entiendo que tiene 50 Hz. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se esquematizarían las corrientes. En el eje vertical está la corriente, en el eje horizontal el tiempo. En el lado derecho, por ejemplo, usted mira que es una línea constante, es decir, que la corriente permanece constante. Sin embargo, a la izquierda puede ver usted que la corriente está variando. Primero es 0 en este caso, llega a un valor máximo, luego pasa por 0 otra vez, cambia de dirección, se hace negativa, se va al lado contrario y así sucesivamente. Vamos a decir que es una corriente alterna. Entonces la que llega a nuestra casa es esta señal alterna. Por eso necesitamos transformadores para que conviertan esa energía y podamos utilizar en los dispositivos. Este también es un ejemplo de un circuito de corriente directa, donde se observa que hay una resistencia y la fuente de energía es una pila. Note usted que donde está la pila hay un simbolito que a partir de hoy va a representar la fuente de energía, ya sea que sea una FEM o cualquier otro tipo de energía. Cuando es una pila o cuando es una señal directa, la vamos a representar así como está ahí.
una rayita grande y una rayita chiquita. La rayita chiquita representa el borde negativo de la pila y la rayita grande el borde positivo de la pila. La corriente siempre va a moverse del más al menos, es decir, de la barrita grande de la pila, donde está el más, la corriente va a fluir en sentido horario hasta el menos, es decir, que va a dar la vuelta en dirección horaria y así va a ser el flujo de electrones. Y la resistencia que está a la derecha sería para completar el circuito. Otro ejemplo sería el mismo, solo que en lugar de la pila, miren lo que hemos colocado. Esa referencia o ese dibujo da un aviso de que este circuito tiene un voltaje alterno. Eso es lo interesante. Vamos a decir que en un circuito existen diferentes configuraciones. La primera es cuando se trata de resistencias en serie. En los casos de las resistencias en serie, vamos a decir que en este tipo de circuitos la corriente solo tiene un camino para llegar a su destino. Y esto significa que en cada resistencia va a pasar la misma corriente. Por lo tanto, la corriente en todos los elementos que están en serie, en todas las resistencias que están en serie, va a ser la misma. Sin embargo, la diferencia de potencial o la caída de potencial en cada resistencia, esa sí va a ser diferente. Entonces, en los circuitos en serie pasa la misma corriente, pero el voltaje es diferente para cada resistencia. Hay un ejemplo de un circuito en serie donde la corriente nace en el borde positivo, el más grande, también se está dirigiendo en sentido horario en este caso. Cuando las resistencias están en serie, nosotros podemos calcular cuánta corriente está pasando por ahí, y para eso usamos el cálculo de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente será la suma de R1, R2, R3 y todas las resistencias que aparezcan en serie. Cuando están en paralelos, entonces ocurre otra cosa. La corriente llega a un punto llamado nodo y ahí se separa y pasa por cada una de las resistencias con la condición de que cada corriente es diferente. Solo pasará la misma corriente si las 3 o las 4 o las que sean resistencias son iguales. Solo así va a pasar la misma corriente. Y se calcula también con la ley de Ohm, sustituyendo la resistencia equivalente en la fórmula. Vamos a suponer que ese es el muñeco. Mire la diferencia. A la izquierda podemos identificar un punto común que toca todas las resistencias en el lado izquierdo. Y a la derecha, pues otros cables que cortan a las resistencias en el lado derecho. Entonces todos esos están al mismo potencial. Por lo tanto, las resistencias están en paralelo. Vamos a decir que en estos casos el voltaje es el mismo, pero la corriente varía. Y se va a calcular la corriente aplicando la ley de Ohm. La resistencia eléctrica se va a calcular así. 1 entre la resistencia equivalente o el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Esa es entonces la forma de trabajar este tipo de circuitos. Vamos a repetir así rápido. En los circuitos en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje cambia. Pero cuando las resistencias son en paralelos, entonces vamos a decir que el voltaje es el mismo, pero la resistencia cambia. Finalmente este día vamos a revisar unos videitos. Por favor mírelos. Uno es un experimento de cómo se hace una conexión en serie y otro una conexión en paralelo. Para la próxima semana no habrá material, sino que haremos un examencito. En el caso de nosotros me parece que será el martes. Yo les confirmo por este medio, pero creo que será martes a las 3 de la tarde.